Dos sucesos misteriosos ocurridos en Nicaragua. A continuación te contaré dos historias reales, las cuales han sido contadas por años por las mismas víctimas y ciudadanos que las vivieron. Número 1. La maldición del ingenio. El ingenio San Antonio, ISA, ubicado en Chichigalpa, Nicaragua, es el ingenio azucarero más grande del país, y también es el productor del famoso licor ron Flor de Caña. Muchas personas creen que el ingenio está marcado por una maldición debido a la explotación de trabajadores en el pasado. Se dice que ciertas desgracias que han ocurrido en el ingenio, como incendios o accidentes, están relacionadas con esta supuesta maldición. Hay muchas historias que forman parte del folclore y la cultura de la zona, transmitidas por generaciones. Pero hoy hablaremos de una de las más populares. La maldición se remonta a varias generaciones anteriores a la actual, específicamente cuando el ingenio se fundó. Esta historia comenzó en 1875 cuando Alfredo Francisco Pelas Canessa, un joven aventurero de Génova, Italia, decide arriesgar todo dejando atrás a su familia y las comodidades del viejo continente para viajar al exótico país de Nicaragua. En 1890 ubicó el sitio para la destilería Flor de Caña. Y aquí viene lo interesante. Desde que se fundó el ingenio, se corrió un rumor el cual supuestamente el mismo Alfredo había contado a uno de sus empleados más leales. Supuestamente, cuando Alfredo llegó a estas tierras se encontró con un hombre alto, guapo y vestido de traje y sombrero muy elegante. Este hombre le ofreció las tierras a Alfredo, y le dijo que todo eso sería suyo, y su riqueza sería de proporciones inimaginables, pero a cambio debía ofrecerle algo. Nunca se supo qué fue lo que Alfredo ofreció. Pero, desde esa época las personas cuentan que, aquel hombre misterioso que se presentó ante Alfredo era el mismísimo diablo, o alguna entidad demoníaca, y Alfredo habría ofrecido sacrificios de sus mismos trabajadores y hasta su propia alma. Desde entonces, y durante toda la historia del ingenio, han ocurrido innumerables accidentes y muertes de muchos trabajadores y habitantes de Chichigalpa. Inclusive el 21 de octubre de 1989, el bisnieto de Alfredo, Carlos Pelas y su esposa Vivian tuvieron un accidente aéreo, en el cual solo 10 personas sobrevivieron incluidos ellos dos. ¿Será esto coincidencia o se salvaron por otro motivo? Número 2. Entidades demoníacas. Esta historia tiene relación con la anterior, ya que se da dentro de la propiedad del ingenio San Antonio en un lugar llamado San Luis. Cuenta don Pablo que cuando estaba joven y se iba a trabajar a Los Cañales, su abuelo, Alejandro Reyes siempre le advertía que no se acercara a los corrales de San Luis, ya que ahí residía algo malo. Don Alejandro siempre contaba una historia que según él lo había marcado de por vida. En su juventud, se había hecho amigo de un hombre de apellido Cortés que trabajaba en un corral en San Luis, propiedad del ingenio San Antonio. Don Alejandro contaba que había entablado una amistad normal como cualquier otra con este hombre de apellido Cortés, pero que, don Cortés, que vivía en una choza a la par de uno de los corrales, nunca lo dejaba entrar a su casa o a ese corral y que siempre evitaba hablar de ese lugar en específico. Un día don Alejandro invitó a su amigo a su casa para tomarse un par de tragos. Se pasaron de tragos y entonces don Alejandro preguntó qué era lo que había en ese corral. Don Cortés, ya en ese momento borracho, empezó a contarle que un día había llegado un hombre a tocar la puerta a su casa a altas horas de la noche. Don Cortés dijo que este hombre iba vestido muy elegante y que consigo traía 2 animales, un burro y una vaca. Don Cortés contó que el hombre misterioso le había dicho que venía de parte del patrón Alfredo, y que debía cuidar esos animales en un corral aparte y nunca soltarlos ni sacarlos del corral. Don Cortés contó que el hombre había sido muy específico respecto a con qué alimentar a los animales y a ciertas horas específicas, y que si no lo hacía sería castigado. Que el hombre le había dicho que tampoco debía ir a donde estaban los 2 animales a medianoche sin importar lo que escuchara. Don Alejandro decía que meses después de que don Cortés le contó esto, un grupo de jornaleros que empezaba a trabajar a las 4 de la mañana, había encontrado a don Cortés en medio de un cañal llorando, temblando y muy asustado. Ese grupo de jornaleros lo auxilió y se lo llevaron para la casa del capataz. Cuando pasaron los días y don Cortés por fin pudo hablar, contó que no quería volver al corral del burro y la vaca y también contó el motivo por el cual huyó. Don Cortés había huido del lugar porque según él, esa noche escuchaba a los 2 animales muy inquietos, ignorando lo que el hombre elegante le había dicho de no ir donde ellos a medianoche. Dijo que cuando salió al corral, vio al burro con ojos rojos brillantes y la vaca tenía dientes de oro y brillaban bajo la oscuridad de la noche y ambos animales le habían hablado claramente, diciéndole lo siguiente: Si nos dejas salir y nos llevas muy lejos de aquí, te haremos inmensamente rico y te irá bien a donde sea que vayas. Solo déjanos salir y ven con nosotros para siempre. Don Alejandro cuenta que nunca volvió a ver a don Cortés y cuando lo fue a buscar,
Le preguntó al capataz por don Cortés. Este le dijo que la última vez que vieron a don Cortés fue días después del suceso caminando con un hombre de traje dentro de un cañal y nunca lo volvieron a ver. El capataz también dijo que no habían animales en ningún corral. Comenta, ¿crees que estos sucesos de verdad ocurrieron? Síguenos en Brain Sparks para más hechos reales.